Muy bien. Cuando nosotros observamos un poco acerca de la situación de este sistema, de este mundo, definitivamente está siempre en caos y cada día o cada vez más el mundo, las personas que no conocen al Señor se desvían de Él. En esta oportunidad vamos a tocar algunos puntos muy importantes acerca de Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2. Es bien extenso la idea de Pablo acerca de esto, pero vamos a ir a tocar solamente algunos versículos claves para poder entender acerca del título que Dios nos entregó. Como le dije hace un momento, el mundo cada día más está en degradación, está en cuanto a la inmoralidad, en cuanto a sus decisiones, en cuanto a la perversidad. Si ustedes ven la noticia, ustedes se van a dar cuenta que el mundo siempre está en caos en cuanto a la inmoralidad. Ahora, entendamos algo para poder entender un poco acerca de todo esto. Mira, cuando Dios creó al mundo, Dios creó al mundo para su gloria. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que cuando vemos en la creación del hombre, o perdón, la creación de Dios, en cuanto a todo este mundo, definitivamente nos muestra la gloria de Dios y también nos muestra que hay un Dios que existe, ¿verdad? Pero también podemos observar de que Dios creó al hombre para que el hombre también adore. Una vez que Dios ha hecho la creación habla de Dios y la creación glorifica a Dios. Pero también cuando el hombre fue hecho por Dios, lo que tenemos que entender es que el hombre también fue creado para que adore a Dios. En otras palabras, lo que tenemos que entender aquí es que el mayor gozo, satisfacción del hombre se encuentra en disfrutar solamente en Dios. Y todo el hombre tiene que entender que su verdadero disfrute es Dios, su mayor gozo y solamente Dios y solamente se encuentra en Dios. Algo que tenemos que tener en cuenta es cuando Dios puso al hombre en el huerto, en el jardín, Dios le dijo que puede comer de todo árbol a excepción de uno, que es el conocimiento del bien y del mal. Pero ¿cuál es la respuesta del hombre en base a este mandato de Dios o al gobierno de Dios? Es que el hombre rechazó el gobierno de Dios sobre él. ¿Se dan cuenta? Entonces, el hombre quería ser como Dios, no vivir en su misión ni en su ley. Y de ahí vemos, o de ahí parte la desobediencia y la consecuencia del hombre. Entonces, lo que podemos ver es que todas las personas desde allí, en base a esa consecuencia, en base a la desobediencia, todos los hombres han heredado la naturaleza pecaminosa. Todos los que ya partieron, todos los que estamos acá y todos los que van a venir nacen o tienen la naturaleza pecaminosa. Pero esto no impide que las personas no regeneradas, que no conozcan a Dios, o los que conozcan a Dios, puedan ver quién es Dios. Sean del Señor, sean salvo o no salvo, esto no lo impide que ellos puedan conocer de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vemos la creación manifiesta de Él, porque toda la creación apunta a Dios y nos muestra cómo es Dios. Entonces, a lo que quiero llegar es que toda persona tiene conocimiento de Dios. Nadie puede levantarse y decir, no conozco a Dios, nadie me ha hablado a Dios y no siquiera no tengo un conocimiento, ni siquiera un poco de Dios. ¿Por qué? Porque es una excusa. Porque la misma creación de Dios nos habla de que Dios sí es verdad y real y que sí existe. Por ejemplo, hay un texto en Romanos capítulo 1, versículo 20, explica que cada hombre tiene conocimiento de Dios. Dice el versículo 20 del capítulo 1, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces, en la creación podemos poder ver el eterno poder de Dios y la deidad de Dios. Entonces, esto es visible para todo hombre. Y todo hombre conoce de Dios en base a su creación. Y definitivamente dice allí, siendo entendidas, o sea, tienen el conocimiento por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Entonces, el hombre sí tiene conocimiento a través del testimonio de Dios en la creación. Entonces, al observar el mundo, las personas pueden entender la realidad de Dios y por lo tanto no tienen excusa para poder rechazar. Pero lastimosamente, como el mundo está cada día más en la inmoralidad,
rechazan a Dios, deciden sus propios caminos y aún así teniendo el conocimiento de Dios. Así que otra cosa que podemos ver también en Romanos capítulo 2, versículo del 15-16, observa, ahí explica que el hombre también lleva en su corazón la ley moral de Dios junto al don de la conciencia. Por ejemplo, ahí en el versículo 15-16 dice, mostrando la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los decretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí hay una frase que tenemos que resaltar en ese versículo, la palabra, la ley escrita en sus corazones. Y esta frase no significa que el hombre obedece la ley por naturaleza, sino que el hombre entiende que hay una ley moral de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta verdad? Es que el hombre instintivamente entiende el bien y el mal en su conciencia, definitivamente le da testimonio cuando quebranta la ley de Dios. Todo hombre tiene la conciencia puesta por Dios en el hombre. Por lo tanto, el hombre sabe, según este versículo, el hombre sabe lo que está bien o lo que está mal. Tiene escrita en sus corazones lo que está bien o lo que está mal. Entonces, por su conciencia, es el testigo que les va a decir lo que estás haciendo está muy mal o lo que estás haciendo o lo que vas a hacer está muy bien. Entonces, por ende, todos tenemos el conocimiento de Dios. Y todos tenemos el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Entonces Dios ha incorporado esta verdad en nuestros corazones para poder definir y tomar decisiones de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña y rechazar. Pero dentro del contexto es que Pablo le dice a estos hombres, dice, la ley escrita está en sus corazones. La creación les ha hablado muchas veces de la deidad, del poder de Dios. El hombre definitivamente sí entiende, pero el hombre en su razonamiento decide alejarse de Dios. Hay otro testimonio de Dios que tenemos aquí. A todos se nos ha dado el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Todos estamos aquí y sabemos de la palabra de Dios. Aún estando alejados también tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Aún de no ser hijos de Dios, también cuando no éramos hijos de Dios, también hemos tenido el conocimiento de la palabra de Dios, ya sea un curso de religión al colegio, ya sea por la calle hemos escuchado, ya sea que nos hayan tocado la puerta, hemos tenido el conocimiento de la palabra de Dios. Pero, oído, conocer la palabra de Dios, memorizar versículos bíblicos y haber crecido en un lugar cristiano, no garantiza eso que somos personas adoradores. El hecho que podemos conocer la Biblia el hecho de que podemos conocer algunas verdades, esto no garantiza que seamos personas adoradores. Porque acá habla solamente del conocimiento y el versículo que estamos viendo, que vamos a ver, dice ahí, pues habiendo conocido a Dios, dice Pablo, no le glorificaron como a Dios. ¿Se dan cuenta? Esta es una verdad que Pablo le está enseñando a estos hombres y dice, conocen de Dios, pero no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y sus razonamientos pensaron más que conocer a Dios o glorificar a Dios. Y dice, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabio, se hicieron necio y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, todas las personas conocen a Dios de manera profunda, personal, pero no eligen reconocerlo ni darle la gracia. Porque el texto dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracia. ¿Se dan cuenta de lo que Pablo está diciendo acá dentro de esta idea acerca de que Dios los entregó? Y cuando Dios les entrega acá, y que más adelante vamos a ver un poco, Dios tiene sus razones el por qué los está entregando. ¿Por qué? Porque no reconocen a Dios, ni le dan las gracias a Dios, sino deciden confiar y hacer su propio razonamiento. Y es por eso que hoy en día en esta sociedad, los que no conocen a Dios, a la inmoralidad, a las cosas malas, le llaman bien. Y más adelante vamos a ver un poco acerca de esto, pero
según este texto, las personas conocen a Dios de manera profunda, conocen bastante, pero eligen no reconocerle a Dios ni darle la gracia de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos este conocimiento, esta verdad de Dios, pero debemos ser conscientes de la verdad de Dios, de poder glorificar tal como es Él, en su esencia, en su deidad, en su poder, y también darle las gracias a Él por todo lo que ha hecho en nosotros, incluyendo la salvación, incluyendo en la posición que estamos cada uno de nosotros. Pero esta es la posición que nosotros tenemos, pero aquí, dentro de este contexto, hay personas que deciden desviarse de Dios y lastimosamente hay creyentes también que saben la verdad y tienen conocimiento de Dios, pero no hacen caso omiso a la verdad de Dios y no deciden glorificar a Dios. Más bien, hacen lo opuesto a eso, ni le dan gracias a Dios. Tan solamente de tener la vida, eso es un motivo de darle las gracias a Dios. No solamente de poder tener la familia a nuestro lado es motivo de darle las gracias a Dios. No solamente de poder aprender una verdad de Dios y que Dios no nos haya entregado en nuestros propios deseos o concupiscencia, es un motivo de poder darle las gracias a Dios, es un motivo de decirte, Señor, te glorifico porque tú me estás encaminando de esta manera, pero para eso también hay una obediencia de sí mismo. Y este no es el caso de estos hombres. Por eso Pablo empieza a enseñar esta doctrina acerca de estos hombres, qué es lo que le pasa cuando deciden apoyarse en su propio razonamiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre conocer y honrar a Dios? La palabra conocer implica aquí tener información en cuanto a la existencia de Dios, en cuanto al carácter de Dios, en cuanto a la enseñanza de Dios. Esto significa la palabra conocer, llenarme de información, y no está nada malo. No está nada mal de poder informarme de la palabra de Dios, pero el problema es que solamente quede en la información. Y estas personas quedaron en la información y muchas veces nosotros quedamos en la información, pero la diferencia entre honrar es que honrar significa reconocer su autoridad, pero después hago la destreza de reverenciarme o reverenciarlo a Él y vivir de acuerdo a su voluntad. Esa es la diferencia de honrar. Yo honro a Dios porque vivo para Él, decido para Él, me muestro para Él. Esa es la palabra honrar, a diferencia de solamente que la verdad quede información, hasta ahí nomás. De ahí no avanzo más, no me meto. Y estas personas es así. Esta persona que Pablo habla definitivamente solamente tenía la información. Por eso es un momento mencionaba acerca del caos que está hoy en día en la sociedad. Observa, lee, investiga. Mira los videos, aún los programas, incluyendo acerca aquí en nuestro país, acerca de la delincuencia que está bien desenfrenado. Y todo esto es porque estaba en un caos en cuanto a la inmoralidad y todo esto. Entonces, si una persona decide matar, es un propio razonamiento, es que decide matar, ¿verdad? Si decide robar, decide robar. Si decide ser infiel, de no tomar de apoyarse en sus propias decisiones, en su propio razonamiento, pero conoce de Dios. Pero solamente ha quedado solamente lo que es información, pero su vida no somete en reconocer su autoridad, ni siquiera ni la reverencia, ni siquiera vive de acuerdo a su voluntad. Entonces la iglesia está llamando a reverenciar a Dios, está llamando a vivir de acuerdo a su voluntad. Y todos nosotros sabemos su voluntad de Dios. Amar al prójimo, perdonar al prójimo, guiar a nuestra familia de acuerdo como la Escritura nos manda y todo esto. Entonces, definitivamente es alarmante que una persona conozca de Dios, pero no lo reconoce ni le honran como tal. ¿Conoces de Dios? ¿Tienes algunas verdades de Dios que has aprendido hoy, ayer, esta semana en tu devocional? Pues hónralo como tal. De esa misma manera nos alineamos, nos alineamos a las escrituras que Él nos ha dejado. Pablo dice que estas personas que conocen a Dios, pero no le honran, no tienen excusa, porque Dios se ha revelado con mucha claridad a cada persona. Observa lo que dice este versículo. Dice, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
Y obsérvalo cómo termina Pablo en este versículo, de modo de que no tienen excusa. No va a haber ninguna persona que se va a parar de frente a Dios y no va a decir, nadie me han enseñado. No, no, no. Si la creación mismo habla de Dios, de su poder y deidad, y tenemos la palabra, y la palabra ha sido extendida a muchos corazones. Entonces, no hay ninguna persona que tenga la excusa de poder presentarse ante Dios y decir, no sabía. No, todos sabemos, por eso que siempre debemos alinearnos a las Escrituras. Entonces, aquí en este versículo hay una responsabilidad humana, hay una responsabilidad personal por cada uno de nosotros, porque las personas, incluyendo nosotros, somos responsables. Somos responsables a su respuesta. Somos responsables en poder responder. Aquellos que eligen ignorar esta revelación o esta verdad no tienen excusa ante Dios. Por lo tanto, cada persona que escucha cada verdad de Dios es responsable a poder responder. Y tenemos que responder de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a cómo las Escrituras nos ciñe, nos enseña siempre. Sea en tu área familiar, sea en tu área laboral, sea en tu entorno, amistades, tenemos que aprender a responder de acuerdo a como la Biblia nos enseña. No sé, donde nos desenvolvemos. Yo tengo que aprender a responder con mi esposa de una manera que tengo que edificarla y enseñarla y guiarla. Tengo que responder en el ministerio de acuerdo a como Dios me enseña. Y cada uno de nosotros tenemos que responder y no tenemos excusa de poder decir, Señor, no sabía que mentir o que comportarme mal estaba mal. No. Sí entendemos y por lo tanto como entendemos, no hay ninguna excusa y por lo tanto tenemos una responsabilidad aquí personal. ¿Cuál es el resultado cuando estas personas desplazan a Dios? El hombre no tiene excusa cuando de manera justa Dios retira su gracia restrictiva y entrega al hombre a su propio pecado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta verdad? En base a lo que estamos estudiando. Cada persona es responsable de sus decisiones y no puede culpar a Dios por las consecuencias de haber rechazado su guía. Dios dice, yo te he enseñado, te he mostrado la verdad, te he hablado muchas veces, pero tú no haces caso omiso. Tú no haces caso a mi verdad. Te estás apoyando a tus razonamientos, a tus intenciones. Por lo tanto, Dios dice, ve. Pero ten cuidado con la consecuencia. No me vais a echar la culpa por las consecuencias, porque tú estás decidiendo hacer el mal. Porque podemos ver allí, porque el hombre no tiene ninguna excusa delante de Dios. Yo no sabía, no, Dios me ha inculcado o me enseñó a hacer esto, tomar estas malas decisiones, o no sé. Pero Dios dice, ve, yo en esta parte voy a restrictivar o voy a, definitivamente alejar mi gracia. Yo no te voy a detener a que tú hagas cosas o que no hagas cosas malas, sino que en tu propia razón, en tu propio entendimiento, haz lo que tengas que hacer, pero vas a cosechar lo que estás haciendo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, cada persona es responsable de sus decisiones y no puede culpar a Dios por la consecuencia de haber rechazado su guía. Dios siempre nos muestra la guía, ¿cierto, hermanos? Siempre. Y si tú lees la Biblia, estás leyendo tu devocional, estás escuchando una prédica, Dios nos está guiando. Y esa es la intención de Dios, de poder alinear a su iglesia, de que su iglesia siempre glorifique al Señor, de que la iglesia siempre sea ceñido a la palabra de Dios y haga su voluntad. Esa es la decisión. Pero hay de aquellos de que decide apoyarse en sus propias razones y definitivamente va a cosechar su consecuencia. ¿O no? Yo muchas veces he cosechado mi consecuencia sabiéndolo, que estaba mal. Yo lo he cosechado. Y Dios dice esto, y Dios a estos hombres le dice, ten mucho cuidado. Y por eso el título se llamaba Dios los entregó. Y más adelante la vamos a ver. En Romanos capítulo, vayan conmigo por favor en la Biblia. En Romanos capítulo 1, versículo 21 a 32, aquí estos versículos describen una serie de comportamientos erróneos al alejarse de Dios. Si ustedes van a observar estos versículos, ustedes van a ver comportamiento erróneo.
Pero esto pasa cuando el hombre decide alejarse de Dios. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necio, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonrado entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como en ello no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios que dice, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complace con los que tales practican. Esto es lo que pasa, y Pablo dice, esto es lo que pasa cuando se alejan de Dios. Y acá viven una vida, o describe Pablo aquí una serie de comportamientos erróneos al alejarse de Dios. Y esto es muy triste. Yo no sé si ustedes han visto casos de esta manera, de que cuando hay personas conocen de Dios, pero después deciden alejarse de Dios. ¿Cómo es su vida? Desordenada. Y Pablo le está diciendo a estas personas, deciden apoyarse en su razonamiento, y su vida es una vida de comportamiento errado. Aquí hay algunas palabras que necesitamos resaltar. Por ejemplo, el versículo 8 habla de una mente depravada, ¿verdad? Si ustedes observan ahí el versículo 28, habla de una mente depravada, o sea, es moralmente erróneo, pensamiento de hacer deseos daños. Y después vemos ahí en el versículo 30, personas despectivas y desobedientes hacia la autoridad. Después el versículo 29 vemos lo que son los pleitos, cualquier tipo de discusión. Después el versículo 29 vemos malignidad, o sea, deseo o inclinación de hacer el mal. Después el versículo 26, cambiar la función natural, o podemos definir esta parte como la homosexualidad. Y Dios, en estas palabras, haz lo que tengas que hacer, porque tu vida es desordenada, le dice Dios. Y Pablo está llamando la atención, les está haciendo ver cómo es que las personas que conocen a Dios, o cómo es que la persona no decide tener en cuenta a Dios, pero su vida definitivamente se remota a una vida desordenada. La pregunta es, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestros pensamientos, palabras y acciones reflejan la verdad de Cristo? Número uno, evitando. Hay que evitar las actitudes con la de una mente depravada. Y una mente depravada definitivamente es un estado mental moralmente erróneo, pensamientos y deseos dañinos. Y tenemos que evitar como creyentes de esta manera lo que es la mente depravada, de no tomar en cuenta a Dios, sino de tomar en cuenta las cosas que va en contra de las enseñanzas de Dios. Entonces, debemos evitar la mente depravada, debemos evitar la insolencia, el mal comportamiento, los pleitos, la malignidad, o sea, el hacer el mal o hacer el juicio hacia otros, incluyendo aquellos que viven de manera diferente a nosotros, debemos evitar. Si en nuestro entorno vemos
hay personas que viven de una manera diferente a nosotros como creyentes, pues evita. Si sus bromas o si sus chistes son chistes colorados, evita hacer eso, hacer chistes colorados. Y si alguna vez ustedes han creído en cuanto a la mentira piadosa, evita eso, porque mentira es mentira. No hay una mentira piadosa, no existe y no sé quién lo ha sacado, pero son mentiras y no hay una mentira piadosa. Entonces, debemos evitar estas cosas. Ahora, si ustedes ven acá en este texto y seguimos indagando en base a esto, aquí vamos a observar 3 cambios que el hombre hace. Aquí vamos a observar 3 cambios que el hombre hace en su razonamiento en contra de Dios. Ahora, versículo 23, mira lo que hace el hombre. Si ustedes observan el versículo 23, dice, y cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen hombre corruptible, de hombre corruptible. Entonces, ¿qué hace aquí el hombre? Cambia la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombres corruptibles. O sea, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Es que aquí sustituyen con la adoración a Dios con la adoración a la idolatría. Y esta es la decisión del hombre. Decide cambiar la gloria de Dios. Versículo 25. Otro. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces aquí en el versículo 25 podemos ver que estas personas cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira. En el versículo 23 hemos visto que cambiaron la gloria de Dios incorruptible. O sea, en vez de adorar a Dios verdadero, adoran a los ídolos y cambian esa verdad. Y aquí en el versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Deciden estar en la mentira, practicar la mentira, pues la verdad no está en ellos. Y acá en el versículo 23 también hay otra frase. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, versículo 26, perdón, pues aún sus mujeres, ¿qué dice? Cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. 3 frases que ellos cambiaron o 3 intercambios que estos hombres hicieron en contra a Dios. Entonces, al rechazar la verdad de Dios, las personas definitivamente son entregadas a comportamientos, deseos que van en contra de su diseño natural. Ahora, para no intercambiar la verdad de Dios, hermanos míos, por mentiras en nuestras vidas, es fundamental, oído, es fundamental mantenernos firmes en la palabra de Dios a través de un estudio de la Biblia y la oración. No cambiemos la palabra de Dios, porque es fundamental a nuestras vidas. Porque la palabra del Señor me indica cómo debo comportarme o cómo debe ser mi respuesta en mis conversaciones. Porque la palabra de Dios me indica para poder aconsejar bien de acuerdo a las Escrituras. La palabra de Dios los enseña a ustedes también de cómo deben educar a sus hijos. La palabra del Señor nos indica de cómo debe ser nuestro perdón o cómo debemos perdonar o cómo debemos evitar el orgullo. La palabra de Dios me indica de que no debo apoyarme en mi razonamiento, sino debo apoyarme en las Escrituras. Pero para eso necesitamos fundamentarnos y mantenernos firmes en la palabra de Dios. Amén. Amén. Aquí, en estos versículos, hay una frase que se repite 3 veces. Y aquí es donde entramos en la palabra Dios los entregó. Si ustedes ven el versículo 24, observa el versículo 24, el versículo 26 y el versículo 28, repite 3 veces esta palabra Dios los entregó. Dice, versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y la palabra inmundicia tiene que ver con la impureza. El versículo 26 observa, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y sigue el versículo. Y el versículo 28 dice, y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada.
Ahora, si nosotros vemos estos tres versículos, estas tres frases que se repiten en estos tres versículos, aquí hay una gravedad de rechazo a Dios. Aquí hay una gravedad de rechazo a Dios y sus consecuencias en la vida de estas personas son fatales. Y de verdad que son fatales. Por eso Dios dice, los entregó a pasiones vergonzosas, Dios les entregó a una mente reprobada y Dios les entregó a la inmundicia. Y acá esto es muy grave, porque acá hay un rechazo de Dios. Y si hay un rechazo del hombre hacia Dios, Dios te dice, ve, te voy a entregar la inmundicia, te voy a entregar una mente reprobada, porque no me tienes en cuenta a mí. Y voy a restringir, dice Dios, voy a restringir mi gracia hacia ti. Voy a restringir mi bondad hacia ti porque no tomas en cuenta. Entonces te dejo el camino libre, pero cuidado con las consecuencias. Y las consecuencias son fuertes en esta parte. Ahora, la palabra Dios nos entregó significa dejar en manos de. Eso significa. Cuando Dios le dice al hombre, y cuando Pablo enseña aquí es que, bueno, no me tomas en cuenta a mí, pues te dejo en mano de el pecado. Y cuando hablamos del pecado estamos hablando de cualquier tipo de pecado, como una mente reprobada, como la impureza. Y después dice el otro versículo acerca de una mente reprobada o pasiones vergonzosas. Ve, pero estás en mano de pecado. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Pecado como qué? Puede ser las drogas, el alcohol, la pornografía. ¿Qué más? Las mentiras, el orgullo, el resentimiento. Se están apresando a estos y están en manos de eso. Y eso es lo que Dios está diciendo acá. Están en manos de él. Y esto implica la idea de que Dios permite que las personas sigan sus propios caminos, dejando de intervenir o protegerlas a cada uno de ellos y en base a sus consecuencias. Yo conozco a, a un joven que está metido en las drogas. Está metido en las drogas y está en manos de las drogas. Y lo peor es que él cosecha las consecuencias de su elección. Y a eso es lo que se refiere Pablo. Está en manos de la droga y la droga la va a consumir y la va a matar. Y conozco a muchas personas que están en el alcohol y el alcohol le va a matar porque está en manos del alcohol. Y Dios le dice a estas personas de la misma manera. Yo te estoy entregando en la inmoralidad, en todo lo que es impureza en tu mente reprobada porque estás mal. Y aún conociéndome a mí, aún la creación habla de mí, no quieres tomar en cuenta mis consejos. Y a esto se refiere Pablo en esta parte. Entonces, toda persona que decide hacer su propia voluntad está en manos de él. Puede ser de su propio yo, de su propio orgullo, o de su propio afán, de su propio control. Está en manos de todo esto. Entonces el consejo de Pablo aquí es que no debemos ser como tal persona, sino que siempre debemos tomar en cuenta el consejo de Dios. Ahora, ¿cuál fue el efecto de todo esto? Pasiones vergonzosas, mente reprobada, comportamiento inmorales, rechazo del bien y aprobación del mal. Y esto es lo más lamentable, lo más lamentable. Tienen el bien para poder hacer el bien. Y el bien es el bien de hacer el bien al prójimo, incluyendo a nosotros mismos, pero ellos rechazan el bien. ¿Para qué? Para hacer el mal. Según el versículo 32, observa, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aparte de que estas personas practican estas cosas, el mal, sino que ve a personas que hacen el mal y se satisfacen y se complacen, dice. Y esto es alarmante de poder ver hombres que hacen estos o que estas personas participan o tengan este tipo de conducta. Entonces, los pasos es estar firme siempre en la palabra de Dios. Para poder terminar. Para poder terminar es que aquí hay un extravío en el versículo 27 y sigue hablando aquí Pablo en el versículo 27, observa, dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron
en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y aquí las personas que desobedecen a Dios, eligen hacer cosas malas, enfrentan las consecuencias de sus decisiones. Y lo que incluye no solo un castigo evidente, y eso es cierto, y le van a cosechar. En Gálatas, lean conmigo, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Siembra para mal, vas a segar para mal. Y siembra para bien, vas a segar para bien. Y con este versículo termino, hermanos. La respuesta de Pablo dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Saben lo que quiere decir este versículo? Este versículo invita a las personas a no subestimar la bondad y la paciencia de Dios, porque conduce a un corazón, a un cambio de corazón y un arrepentimiento. Lo que Pablo está diciendo es que tienes la riqueza de la benignidad de Dios, tienes la paciencia y longanimidad de Dios, no la rechaces. En la condición donde tú estás, no la rechaces, dice, porque su amor, su misericordia están diseñadas para el arrepentimiento. Escucha, dice Pablo, escucha la bondad de Dios, tómalo. Si estás alejado, si estás en estas cosas malas, pues tienes que tomarlo y no evites la bondad de Dios. Porque la bondad de Dios y la misericordia nos lleva al arrepentimiento. Este es un Dios de gracia. A pesar que estamos donde estamos, a pesar de las cosas malas, Dios nos invita definitivamente al arrepentimiento. No sé cuál es tu caso. Si no conoces a Dios, tienes el conocimiento de Dios, pero el Señor no es tu Señor. Y creo que la bondad de Dios y la misericordia de Dios nos lleva al arrepentimiento y debemos tomar esa verdad. No debemos menospreciar esa bondad, porque es rico, trae vida eterna, trae paz en nuestro corazón. Amén. Entonces, te invito a tomar esta decisión, en poder estar firme en la palabra de Dios y no cambiarle por nada, para que no seamos entregados a una vivencia desordenada. Oramos.